Buenas tardes, de nuevo por aquí con el tema de contactores. Ahora vamos a ver los elementos de mando de los mismos, ¿no? Dice que para comandar el contactor se usan pulsadores, manipuladores, interruptores que pueden ser giratorios. Entonces simplemente con el fin de energizar la bobina del contactor, entonces se utilizan estos elementos. Vamos a referirnos de nuevo al libro de Louis Flower de Telemecánica. Entonces enseguida miraremos esto. Entonces decíamos, este es el texto de controles y automatismos eléctricos de Louis Flower de Telemecánica. Entonces vemos pulsadores, algunas características de ellos. Tan solo vamos a hacer una muestra general del tema. Se trata de generalidades o de los pulsadores en este caso. Tenemos aquí manipuladores. De nuevo una teoría que no es necesario, pues por este lado, darle una profundidad. Ahí, si quieren, a través del escrito se documentan algo más. Entonces hace referencia también a los selectores o interruptores giratorios. Entonces serán normalmente cerrados, normalmente abiertos, bueno, dependiendo de la aplicación, ¿no? Como veíamos, los símbolos de switch o pulsadores vienen de esta manera. En el video de circuitos 57, o sea, el video anterior, veíamos los símbolos. Este indica que con un accionar mecánico se da el mando a este interruptor normalmente abierto, a este normalmente cerrado y a este normalmente abierto. La línea punteada indica que con tan solo un movimiento mecánico se producen el cierre de estos o apertura de este intermedio. Entonces, estos son los interruptores o switch, donde aquí vemos las entradas que ya especificamos en números impares y las salidas en números pares. Entonces, aquí se comenta lo dicho en la página 83 del libro, del mismo libro que mencionamos. Vemos de nuevo aquí el ejemplo que citamos en las notas. Otra forma de montarlos de acuerdo a algún plano específico, alguna aplicación. Y aquí vemos un tercer ejemplo. Vemos aquí en la nota otros elementos auxiliares de mando. Otros accionados por presión de acuerdo a un valor específico que queremos manipular, algún valor de presión, tiempo por tiempo también, óptico, luz, temperaturas, cuando el nivel de la temperatura de alguna parte de la máquina queremos
que interrumpa la alimentación de la misma, bueno, dependiendo de tantas aplicaciones que tenga. Entonces, otros elementos de mando pueden ser relés de tiempo para, por ejemplo, cuando un motor trifásico de cierta capacidad alcanza valores de RPM, pasarlos de un sistema estrella, triángulo, ¿no? Temporizadores, hay de varios tipos, los que se activan al energizarse y los que actúan al desenergizarse. Entonces de nuevo vamos a ver el libro. Del libro de Louis Flower, entonces tenemos aquí toda la teoría de la cual hemos hecho todas estas notas. Entonces tenemos los relés de tiempo o temporizadores, algunos aspectos generales de los mismos y la clasificación de esos relés de tiempos o temporizadores de acuerdo a la forma de temporizar al trabajo por tiempo. Aquí vemos que temporizador al reposo, disculpen, ¿sí? Y muchas otras aplicaciones, ¿no? En nuestras notas tenemos los puntos más específicos. En realidad el tema es extenso y en el mercado hay variedad de comandos para los contactores. De nuevo volvemos a nuestras notas. Existen temporizadores como relojes de engranajes, ¿sí? Como un reloj mecánico mencionan aquí. Temporizador neumático, donde un fuelle se llena de aire y acciona un interruptor normalmente abierto o cerrado. Temporizador electrónico, los cuales son muy variados. Que funcionan a diferentes valores de voltaje, AC, DC. Los presostatos son elementos que abren o cierran un circuitos o contactos al detectar cambios de presión en líquidos o gases. Termostatos, igual, cierran o abren contactos por cambios de temperaturas por láminas, bimetales o de tubo capilar. Más elementos de mando, detectores de proximidad que pueden ser inductivos, capacitivos, fotoeléctricos, y la forma de la escogencia de todos estos elementos va de acuerdo a potencias, que ya sabemos, la combinación de corrientes y voltajes. Bueno, continuando aquí, elementos de señalización. Sí, son los elementos de alarmas que pueden ser audibles o visuales, lo que indica que algún circuito se está siendo inhabilitado o habilitado de acuerdo al tipo de sensor que ejerce algún control sobre los contactores. Mencionan también los elementos de protección. Dice que para proteger la carga y la instalación. Esos elementos de protección pueden ser mecánicos o eléctricos. Entonces nos damos cuenta de fusibles para cortar circuitos, relés térmicos que regularmente van en cascada con los contactores, sujeto a los contactores,
que protegen de sobrecarga y se usa estos elementos uno por cada red. Son dos metales que se deforman con el calor y accionan contactos de protección, generalmente de apertura, para aislar un circuito. Estos contactos de protección son generalmente hierro-níquel. Aquí tenemos la teoría de donde se han sacado todas estas notas. Entonces, si quieren pausar el video o mirar detalles de las mismas, ¿no? Del libro de Luis Flower. De nuevo, los componentes de los relés térmicos aquí se describen de forma detallada, no lo hicimos en las notas. Entonces, ahí tenemos de nuevo del texto de Luis Flower, controles y automatismos eléctricos. Listo, seguimos nuestras notas. Un elemento de protección es el relé térmico diferencial. Para sistemas trifásicos, si una fase falla, hay un desequilibrio. El motor funciona, pero se recalienta. Esto ocasiona una subida de corriente en sus otras dos fases y bobinas. Por tanto, este relé térmico diferencial suspende las tres fases para proteger el motor. Entonces, vamos a mirar en el libro de Luis Flower. Esta es la teoría. Alguna profundidad o un profundo análisis del funcionamiento del mismo con diagramas, relé térmico diferencial. Entonces ahí si quieren ir a los detalles. Volviendo a nuestras notas, seguimos relé electromagnético. Evita sobrecargas desconectando el circuito de mando. O sea, desenergiza la bobina del contactor, ¿no? Cuando un motor supera su corriente nominal, acciona el fuerte imán y lo desconecta. Sí, entonces el elemento de mando, ¿no? De nuevo con el texto de controles y mandos eléctricos de Luis Flower. Aquí tenemos la teoría de los relés termomagnéticos o electromagnéticos. Bueno, en este caso dependiendo es de la temperatura, ¿no? Termomagnéticos. Entonces ahí vemos una teoría más profunda. Esta es la continuación y seguidamente dice los relés electromagnéticos. De nuevo, nuestras notas, los relés electromagnéticos evitan sobrecargas desconectando el circuito de mando también. ¿Sí? Bueno, esta ya la habíamos repasado. Disculpen. El relé electromagnético y termomagnéticos los vimos en el libro. Bueno, seguidamente se tiene el relé electromagnético diferencial. Este se usa en el sistema trifásico
cuando hay una gran diferencia de corrientes en cada fase del motor, entonces se acciona. Entonces combina la función de un relé electromagnético con el relé diferencial, térmico diferencial. Entonces combina este con el electromagnético. En el mercado hay diversidad de elementos de protección. Bueno, aquí en nuestras notas ahora seguimos con el tema de daños en relés de protección. Los daños pueden ser o son en su gran mayoría mecánicos. Por el accionar continuo de estos contactos, entonces deben estar sujetos a mantenimientos. Entonces, el adecuado mantenimiento y el medio ambiente limpio. Todo tiene que ver humedad, temperatura, etcétera. Bueno, de nuevo, seguimos las notas. Otros elementos de maniobra y protección puede ser la sonda de termistancias, que básicamente es para proteger motores. Usa una onda PTC instalada en las bobinas del motor. Existe otro elemento de protección, maniobra y protección, como el guardamotor, muy común en el comercio. El optimal, el integral, el cual asocian disyuntor, contactor, relé. Vamos a referirnos al libro para esta teoría. Entonces aquí tenemos, si quieren profundizar en el tema, entonces tenemos ahí la teoría. De ahí hemos sacado las notas. Seguimos aquí con la teoría del libro de Louis Flower, controles y automatismos eléctricos. Entonces, por si quieren ir a los detalles. Y por otro lado, tenemos para motores eléctricos los variadores de velocidad. Son generalmente elementos para control de velocidad de motores trifásicos. Son comandos de potencia. Como se dijo, motores asincrónicos donde la velocidad varía en forma proporcional a la frecuencia eléctrica aplicada. Velocidad es proporcional a la frecuencia de la alimentación e inversamente proporcional al número de polos en el estator. Entonces, existe en motores una ecuación que relaciona la velocidad en RPMs con la frecuencia de la señal de alimentación en tres fases, ¿no? Trifásica. De nuevo, aquí en el texto tenemos la teoría de variadores de velocidad, una teoría muy general. No va a detalles, son elementos complejos que combinan electrónica simple o electrónica de baja potencia conectada con bloques de potencia dependiendo del tipo de motor. Este es el diagrama de bloques de un variador de velocidad. Diagrama muy simple. Y las aplicaciones de esos variadores de velocidad es mantener una velocidad constante, aceleración programada,
si queremos manipular diferentes velocidades, como al estilo de taladros, ¿sí? Eso es las aplicaciones de los variadores de velocidad. En algún proceso de maniobras de máquinas se necesitará alta velocidad, bajas velocidades. Entonces, esa es la aplicación muy práctica de los variadores de velocidad. En el siguiente video veremos motores asincrónicos trifásicos y algunos tableros para arranque directo y la explicación de los mismos. Entonces, gracias por su atención.